¿Ya? Hola, hola. Bueno, hola, buenas tardes ya a todos. Son las 12:15. Disculpar este pequeño retraso, pero es que hemos tenido una complicación técnica que hemos solucionado porque somos muy buenos haciendo las cosas al final. Bueno, simplemente perdonar la broma. Vamos a empezar esta sesión sobre Economía Circular 2030, visión y objetivos. 2030 que es mañana. Entonces, bueno, vamos a ver cómo vamos en esta evolución. Primero, para dar la introducción o la presentación a la ponencia, a la jornada, quiero dar paso a Sergio Toledo, que es el concejal del área de Acción Política, Urbanismo, Servicios Públicos, Vivienda, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Castellón y presidente de Reciplasa, que nos va a comentar sobre los avances hacia la ciudad circular urbana y presentación de las jornadas técnicas, las 31 jornadas técnicas de ANEPNA en Castellón en el año 2024. Cuando quieras, Sergio. Muy buenos días a todos, buenas tardes ya casi. Bueno, desde Castellón, que es donde desarrollamos nuestra actividad en el día a día, queríamos comentar un poco la estrategia que tenemos a nivel de economía circular y todo el trabajo que estamos haciendo para darlo a conocer. Y en esta parte vamos a repasar estos 5 puntos. Son 5 puntos que para nosotros vertebran toda la actividad que estamos haciendo desde el área de infraestructuras del Ayuntamiento para trabajar esa economía circular y la visión que tenemos de cada uno de ellos, dónde queremos llegar. Y como os decía, bueno, el primero de ellos es la estrategia de economía circular. Al final, queremos y nuestra visión es realizar una gestión más eficiente de los recursos hídricos del municipio y fomentar también la transición desde fuentes tradicionales a las fuentes alternativas en las que estamos trabajando. Después, la estación depuradora de aguas residuales, que estamos, ahora entraré más al detalle, pero estamos trabajando en la explotación de esa EDAR y la gestión de los residuos. Al final, trabajar en la reducción de la generación de residuos y también mejorar las tasas de la recogida de basura selectiva. Intentar, que esto es algo que cuesta mucho y que va muy poco a poco, promover un cambio en las prácticas habituales de los ciudadanos. En cuanto al alumbrado público, también hemos hecho acciones que ya estamos recogiendo resultados y esto ahora lo comentaré. Y también la renovación de la flota municipal de vehículos. Sobre el primer punto, acabamos de aprobar hace apenas un mes el Plan Director de Aguas Regeneradas. Este plan nos sirve como herramienta para la planificación de la estrategia municipal. Con esto fomentamos la reutilización en los usos urbanos que le damos al agua. Lo aprobamos, como digo, el mes pasado con una inversión pendiente de 3.600.000 euros. ¿Y esto qué nos va a permitir? Pues reducir el consumo de agua potable, como veis en la pantalla, en 518.000 metros cúbicos por año. Y al final vamos a conseguir reducir las emisiones de CO2 hasta un 91,7% de reducción de esas emisiones respecto al uso de agua potable subterránea de los acuíferos y también conseguir el objetivo de llegar al 85% de riego con agua regenerada en todas las zonas ajardinadas de la ciudad. Ahora mismo estamos ya en un 20%, porque es un trabajo que venimos realizando desde hace bastantes años, pero con este plan sí que nos queremos situar y marcamos la hoja de ruta para situarnos en ese 85% de uso de agua regenerada en todas las zonas ajardinadas de la ciudad. Y por otro lado, también estamos trabajando y cada vez implantamos en más lugares de la ciudad los SUDs, los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Lo hemos implantado en plazas, en una avenida que ha habido una reforma hace poco y también en un aparcamiento que todo se ha generado con SUDs y esto nos permite al final, creo que somos, los servicios técnicos del Ayuntamiento son uno de los referentes en el uso de estos SUDs a día de hoy a nivel urbano
y nos permite, como decía, al final una gestión sostenible del agua de lluvia. El agua de lluvia al final no es un residuo, podemos aprovecharla y los SUDs sí que nos permiten eso. Y también pues actuar desde el origen, donde se recoge, también con esto aliviamos todo el sistema que tenemos, que nosotros en Castellón no tenemos red separativa todavía, entonces eso nos ayuda. Y como decía, el agua de lluvia no es un residuo, puede ser un recurso si sabemos cómo aprovecharlo. Queremos con esto, con la aplicación de los SUDs, incrementar la infiltración, también reducir el riesgo de inundaciones. Es algo que, por desgracia, desde que los tenemos aplicados no hemos tenido grandes lluvias y todavía no tenemos resultados concretos, pero el objetivo es este. Y también incrementar la calidad de los vertidos de agua de lluvia, que es uno de los problemas que creo que tenemos la mayoría de ciudades. También hemos desarrollado desde el Ayuntamiento una guía de diseño de los sistemas urbanos de drenaje sostenible para la ciudad. Ya estamos en la segunda edición, el trabajo de todo el equipo técnico del área de infraestructuras está siendo muy bueno en este punto y, como os decía, yo creo que somos referentes en el uso de los SUDs. Después, sobre la estación depuradora de aguas residuales, como os decía, al final tenemos un motor de cogeneración de 500 kilovatios para producción de energía eléctrica a partir de biogás, y el 40% de la energía eléctrica empleada es de autoconsumo, generado mediante biogás y resultante del proceso de depuración, ¿vale? En usos agrícolas creamos 9.575 toneladas al año de lodos valorizados, y el 100% de los lodos en el proceso de depuración se emplea para usos agrícolas, incorporándolos, como comentaba, al final al campo como nutrientes. Es algo que nos permite trabajar esa economía circular y en lo que sí que estamos trabajando y que queremos seguir por este camino a futuro. Y en materia de gestión de residuos, en octubre de 2021 empezamos con la implantación de la recogida selectiva en la fracción orgánica. Ya tenemos resultados. Instalamos 1.100 contenedores con 3 vehículos de carga lateral y hemos recogido 3.100 toneladas al año en 2022, en 2023 y en 2024, con una frecuencia de recogida de días alternos, pero que nos ha permitido trabajar mejor la gestión de los residuos, ya que hasta ese momento, hasta 2021, no había ningún contenedor de orgánica en la ciudad. Y en diciembre de este año pasado también instalamos una prueba piloto sobre el textil sanitario. Y con esto instalamos 80 contenedores en vía pública, 6 contenedores para grandes productores instalados en la puerta, una campaña de comunicación también bastante importante, y bueno, un vehículo que se encargaba de la recogida con carga lateral. La recogida era de lunes a sábado durante 6 meses hasta ver cómo funcionaba. 5 toneladas al mes hemos estado recogiendo y bueno, al final nos permite también trabajar en un análisis con los resultados de las alternativas de valorización que tenemos. Al final tenemos que avanzar y creo que es un problema de la mayoría de ciudades en la gestión de los residuos y tenemos que avanzar. Tenemos otro reto importante que es cómo compaginar el aumento del número de contenedores con el día a día de la ciudad y los problemas que nos podemos encontrar ahí, pero creo que esta prueba, que la hicimos en una zona muy concreta de la ciudad, que era el Grao de Castellón, la zona más cercana a la playa, que hay un núcleo urbano allí, funcionó muy bien. Hay aproximadamente unas 15-20.000 personas viviendo allí y los resultados, como veis, fueron bastante buenos. También en junio, ahora, hemos aprobado hace un par de semanas una nueva medida para trabajar sobre la economía circular, que es la adquisición de puntos limpios de proximidad. Tenemos un ecoparque en la ciudad y después diferentes ecoparques móviles que van a diferentes barrios, pero sí veíamos la necesidad de instalar esos puntos limpios. Y con esto pues pretendemos aumentar la recogida de selectiva y los instalaremos en 6 zonas de la ciudad
que entendemos que con esto sí que cubrimos gran parte del municipio. Y en cuanto al alumbrado público, también se tomó una decisión en su momento, que era cambiar todo el alumbrado a luces LED, y aquí tenéis el resultado. 24.000 puntos, el consumo energético que teníamos antes de instalar todo el alumbrado LED era 19 millones de kilovatios durante el año, y el consumo después, ya una vez instalados, es de 4.700.000. La reducción es espectacular y además pues yo creo que el resultado práctico también para el ciudadano es muy bueno, y os invito a Castellón también a poder comprobarlo. Un ahorro energético del 75% y la reducción también de toneladas de CO2 en 7.463. ¿Vale? El periodo de retorno, que creo que es importante cuando se hace una inversión de este tamaño, fueron casi 11 millones de euros de inversión. Como veis, en casi 4 años se recupera esa inversión. Y por último, quería hablaros también de la renovación de la flota municipal. En estos últimos 4 años hemos trabajado en intentar mejorar nuestra flota y hacerla menos contaminante. Y en este sentido tenemos 12 furgonetas eléctricas, 6 vehículos turismo, 3 motocicletas eléctricas también, y vehículos de gas, 3 furgonetas, un camión pluma y un camión. Todo esto no estaba en 2020 y lo hemos renovado en apenas 4 años, y también 2 vehículos turismo, en este caso híbridos. Y si me permitís, aparte de comentaros lo que hemos estado trabajando en economía circular en Castellón, también quería invitaros a la ciudad y a las jornadas técnicas que van a tener lugar de ANEPMA, de la Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente, en octubre, del 22 al 24 de octubre. Aquí tenéis un stand de ANEPMA por el que os podéis pasar después, a partir de las 2, donde podremos comentarlo. Pero allí vamos a poder hablar de medio ambiente, vamos a poder convertir a Castellón, si me permitís, en la capital del medio ambiente durante unos días. Y Castellón tiene muchas cosas, no hace falta que las diga, pero seguro que si las visitáis las conocéis. Playa, un tiempo espectacular y la medida justa para poder disfrutar de la ciudad. Así que os invito del 22 al 24, estamos trabajando en estas jornadas y espero veros a todos por allí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. La verdad que has cumplido los tiempos estupendamente. Muchísimas gracias, es de agradecer. Quiero dar paso ahora a que suba a exponer el documento que han trabajado desde el Grupo de Trabajo de Economía Circular del Foro de las Ciudades, a José Vicente López, coordinador del Grupo de Trabajo de Economía Circular del Foro de las Ciudades, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y, por supuesto, experto en economía circular. José Vicente, cuando quieras. Para ver cómo se puede poner la proyección. ¿Dónde está tu presentación? No sé, es que ahora mismo... ¿Ya? Vale. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a IFEMA y al Foro de las Ciudades por la invitación que nos ha hecho nuevamente este año al grupo de reflexión en economía circular que coordino y que represento en este acto. En nombre de todos, muchas gracias y vamos a exponer el trabajo que hemos realizado desde la última sesión que tuvimos hace 2 años, con el título que tenemos aquí de 360 grados para la nueva economía, los nuevos residuos que se puedan generar y la nueva gestión que se pueda derivar de todo lo que se nos viene encima de aquí al 2035 y más.
Sin más, vamos a pasar a la presentación. Vamos a ver cómo va. Bien. El grupo de reflexión está formado, en este año ha estado formado por unas 20, un poquito más de 20 entidades colaboradoras. Cada entidad viene representada por unas personas que son las que han estado trabajando a través de varias reuniones en estas ideas que vamos a exponer a continuación. Este grupo es un grupo abierto. Cada año hay unos fijos porque les interesa, pero cada año se pueden incorporar nuevas personas representando entidades correspondientes, ¿vale? Para que podamos hablar y tener una visión muy genérica de cada uno de los problemas que vamos tratando. Se hace en el marco de las universidades, la Universidad Politécnica de Madrid en este caso, porque queremos que sea un foro muy abierto, distendido, donde se pueda hablar tranquilamente, que no haya motivación política ninguna, sino más bien técnica, de soluciones técnicas y, sobre todo, dar ese conjunto de ideas para que alguien luego, posteriormente, las pueda trabajar o desarrollar a nivel empresarial o universidad o centros públicos de investigación. El objeto de este año, precisamente de los residuos del futuro, que es la calificación que tenemos, los tenéis ahí. Son 4 objetivos muy genéricos que más o menos conocemos todos, pero que realmente luego por diversos motivos no acabamos de darle soluciones o de profundizar en estas soluciones, ¿no? Entonces, con estos objetivos lo que tratamos precisamente es de elaborar un documento en extenso que será publicado por IFEMA, son unas 10 páginas, que estará a disposición de todos ustedes precisamente para que sirva de base por si alguien quiere desarrollar estas ideas posteriormente. Bien, vamos a pasar a las ideas en concreto. Son 10, voy a leerlas, ¿vale? Y hacer algún comentario en alguna de ellas para ajustarme al máximo al tiempo y dejar a los demás ponentes, lógicamente, el tiempo suficiente para que puedan desarrollar sus ponencias. La primera, repito, son obvias en algunos casos, pero que tiene su componente crítica o su componente abierta para que podamos trabajar sobre ellas. Primero, en la jerarquía de gestión de residuos, ¿hace falta redefinir los conceptos de prevención, reutilización, reciclaje y valorización, concretando los parámetros y límites de cada uno de los escalones? Pues ese es un tema interesante a abordar. Estamos hablando de la jerarquía, que va a durar, lógicamente, y todos estamos de acuerdo con ellos, pero realmente para alcanzar los objetivos del 2035, básicamente, no se pueden excluir algunos de estos escalones, sobre todo un penúltimo del final, de valorización energética. Hay que quitarse la venda, hay que despolitizar el tema y, lógicamente, tener esta entidad de gestión o esta forma de gestión como una alternativa compatible con otros sistemas. Ahí dejamos una primera idea que, lógicamente, tiene una fuerza política importante, pero hay que contar con ellas. 2. Los nuevos flujos de materiales. Esta la 2. Los nuevos flujos de materiales que van a venir o están por venir requieren soluciones nuevas a la vez que nuevos diseños de plantas de tratamiento, tanto mecánicos como químicos, así como una estrategia para su reparabilidad y reutilización. Pero se constata que no hay una gestión posible para los residuos del futuro en tanto no tengamos resueltos los actuales. Es decir, nuestros valores de recuperación y reciclaje a nivel global están por debajo de la media europea, pero ya estamos hablando de residuos del futuro, es decir, lo que se nos puede venir encima con nuevos materiales, materiales compuestos, las derivadas de las nuevas tecnologías, de la digitalización, etcétera, donde todavía no tenemos una solución a estos residuos. Hablábamos, por ejemplo, de una entidad muy importante española que tiene unos excedentes de fibra óptica antigua, almacenes cargados con toneladas de fibra óptica, que no hay actualmente un sistema de reciclaje adecuado para ello. Por lo tanto, ahí tenemos un problema actual, pero que nos va a venir en el futuro mucho más aumentado. 3. Evaluar la posibilidad de generar y regular un mercado secundario para los productos que hoy van a vertedero y en un futuro con materiales de gestión incierta. Se precisa regulación. La legislación será clave, obligando al uso de esas materias primas recuperadas en la producción de nuevos productos. Bueno, esto, lógicamente, hay en estas entidades que participamos en el grupo de reflexión, aparecen muchas de recuperación, de reciclaje.
y hablamos del tema del textil, por ejemplo, como uno de los ejemplos paradigmáticos precisamente en este punto, ¿no? En esta idea, que es crear mercados secundarios, pero igual que para el textil, puede ser para cualquier otro material o producto. 4. Dice, la compra pública verde debe ser una herramienta eficaz para la gestión de los residuos del futuro, pero se ha de trabajar en el control y la trazabilidad del uso de materiales reciclados en los productos a adquirir, utilizando para ello todo el alcance que muestran las tecnologías de la información. Bueno, este punto es importante porque también hablamos mucho de la compra pública verde en las administraciones, pero esto va a requerir la actualización de sus pliegos de condiciones técnicas en la contratación. Y se pone un ejemplo también relacionado con el textil, es, por ejemplo, pues en la administración, las administraciones públicas en general, todo el personal que, entre comillas, va uniformado, estamos hablando incluso del régimen militar, etcétera, enfermería y demás, pues que se utilizara de alguna manera pues, textiles derivados precisamente de la recuperación de estos materiales, ¿no? Pero claro, esto tiene que aparecer en los pliegos y no es imposible que esto se pueda llegar a cabo. Luego, por lo tanto, la compra pública verde puede ser un motor muy importante, pero hay que ponerse las pilas al respecto. Ahí dejamos la idea también para que se trabaje sobre ella. El papel de los consumidores es clave y se ha de trabajar en dos vertientes. Primero, llamar a la responsabilidad en el consumo y a nivel de comunicación, la información clave es para el consumidor, segregando el mensaje por clases de edad y utilizando los mismos medios de comunicación que utilizan en general los consumidores por esas clases de edad. Esto es importante, los mensajes generales están bien, son necesarios, pero no llegan a un público determinado. Aquí lo que queremos es que se indague, que se profundice en la segregación de esta información, ¿no? Según por clases de edad, por ejemplo, y necesidades de cada una de estas clases de edad. ¿Qué se está haciendo? Sí, pero yo creo que habría que, nosotros creemos que se tendría que profundizar un poquito más y estudiar más este tema más a fondo. La sexta idea es reformar el sistema de recuperación de materiales, que es fundamental, teniendo en cuenta que todos los canales de generación están interrelacionados. La innovación material de los materiales, tenemos ejemplos muy concretos, por ejemplo, el caso de los envases, lo que es recuperable del contenedor amarillo. Se ha hecho una labor muy importante en innovación, precisamente en este campo, que puede servir de ejemplo para el resto de los materiales. Es decir, si un sistema integrado lo ha hecho de una manera y da resultado, ¿por qué no hacerlo los demás? No es una copia, es una gestión adecuada e interesante. Es una idea que también hemos, evidente, pero que hemos profundizado en ella. Como séptima idea, dice que la gestión futura de los residuos municipales no debe quedarse en lo local, sino también hay que darle una dimensión internacional. Este es un elemento para estudiar como posibles alternativas de mejoras de los sistemas actuales. Esto ya se ha hablado en anteriores ponencias, que efectivamente hay que pasar de lo local a lo internacional. Es decir, la gestión local de recuperación de materiales hay que hacerla de manera ya no por cantidad, sino también ver la calidad, de manera que no se quede simplemente en decir, bueno, esto va a ir a la planta de clasificación, obtenemos unos materiales y ya está, sino que esos materiales pueden tener un destino internacional de exportación y demás que debe cumplir unos requisitos de calidad muy interesantes y muy importantes. Por lo tanto, también por ahí tenemos que ir, profundizando en ideas. La octava es la adaptación de la información no financiera a las administraciones públicas. En concreto, ayuntamientos. Ayudaría a aumentar la confianza de la ciudadanía precisamente en sus sistemas de gestión y aumentaría la calidad y cantidad de residuos recogidos. La información no financiera es habitual ya en grandes empresas en general, pero en la administración, a nivel de entidades locales, no se está haciendo. ¿Por qué? Pues porque parece que esto es un tema empresarial. Bueno, pues coger esa idea y trasladarla, a las entidades públicas, pues puede ser muy interesante cara a la ciudadanía, precisamente. Como punto 9, dice que la participación ciudadana en la forma de toma de decisiones empresariales y en la administración, en el ámbito de la gestión de residuos en el futuro, deberá ser necesaria. El empoderamiento de los consumidores y su futura regulación debe conectar la prevención en el consumo con la generación de residuos. Se precisa para ellos formación, información y canales de participación generalizados. La participación ciudadana también, como digo aquí, como decimos, es importante. Se habla mucho de que es verdad que ya está participando y demás, pero no hay unos canales concretos
e independientes, donde podamos hacerlo de tal manera que entremos en la toma de decisiones. Y estamos hablando no solo de administraciones públicas, sino también, como dice la Unión Europea, en las propias tomas de decisiones de las empresas. Este es un aspecto muy interesante que se puede trabajar en ello también. Y finalmente, el aumento en el ecosistema de tratamiento de residuos en toda su amplitud conceptual requiere de inversiones y eficacia en el gasto público, es decir, desburocratizar el acceso y justificación de las subvenciones y ayudas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Es fundamental, antes de diseñar un proyecto de gestión, escuchar la opinión de los operadores y gestores de residuos y, sobre todo, tener claro el retorno económico de los productos recuperados. De lo contrario, estaremos siempre dependiendo de las subvenciones públicas. Bueno, esto es un aspecto también interesante, ¿vale? Se dice y se habla, pero es verdad que la burocracia es muy alta, sobre todo para el acceso a fondos europeos de las pymes y la justificación también de estas subvenciones o ayudas. Por lo tanto, esto siempre es un freno a la innovación, al desarrollo de estos criterios de economía circular que estamos trabajando en ellos. Y ya para finalizar, simplemente una serie de conclusiones. Las tenéis ahí, muy genéricas, hay muchas más, he puesto 4 al azar de las que hemos sacado. Básicamente que la gestión de residuos sigue siendo un reto que hay que alcanzar en el horizonte 2030, incluso más allá, y que este reto implica no renunciar a determinados sistemas de gestión de residuos, como hemos hablado anteriormente. El exceso de regulación también paraliza bastante en algunos aspectos, sin embargo, en otros falta la regulación. Entonces, también hay que buscar ese equilibrio en la legislación, en la normativa de desarrollo de nuestras leyes, de nuestra normativa, ¿vale? Para facilitar el acceso precisamente a esas fuentes de financiación de las pymes, básicamente, y de algunos ayuntamientos y demás. Luego, la participación ciudadana como conclusión es precisamente esa que decimos ahí, hay que considerarla como compleja. O sea, hablar de participación ciudadana es muy fácil, pero tenemos que ver que es un sistema complejo. Y hay unas metodologías de participación que a su vez son muy complejas, que luego se traducen en una aplicación simplemente o llamada telefónica, pero digamos el trasfondo es complejo y hay que estudiarlo también de manera que sea lo más aséptica posible y que sea abierta a todo el mundo. Y finalmente, lo más comprometido es que la jerarquía de gestión de residuos seguirá vigente por mucho tiempo, eso ya lo sabemos. Pero alcanzar el vertido cero o llegar al 10% de vertido en el año 2035, sin contar con otros sistemas de gestión, como pueden ser todos los referentes a la valorización energética, pues es harto difícil. Cuidado, que esto es compatible con cualquier otro sistema de prevención, todo lo que sabemos de recuperación de materiales, etcétera. Pero ahí el horizonte lo tenemos muy cercano y, francamente, no vemos todavía, este grupo de reflexión no ve la capacidad de llegar a esos niveles. Así que, nada más, muchas gracias y espero que una vez que esté publicado, pues le echéis un vistazo mucho más tranquilamente. Gracias. Sí, bueno, sí. No ha estado mal de tiempo, Ha estado bien de tiempo, vais haciéndolo bien. Muchísimas gracias, la verdad que agradecerte y agradeceros el trabajo que realizáis y estas conclusiones creo que ayudan a mejorar, aunque ponen también sobre el panel que nos queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Pero bueno, quiero dar paso ahora a Alejandro Dorado, comisionado de Economía Circular del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que nos expondrá un poco pues, el papel y el por qué el Ministerio y cómo el Ministerio está apostando por la economía circular para desembocar en lo que supongo que también nos interesará a todos vosotros, que es el PERTE de economía circular, cómo está, cómo va y cómo se desarrolla. Alejandro, cuando quieras, el tiempo es tuyo. Creo que se me oye, sí. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias al Foro de las Ciudades por esta invitación. El objetivo un poco de la charla de hoy, de mi intervención, es, como decía José Luis, daros a conocer un poco la visión del Gobierno sobre la economía circular, por qué nos importa la economía circular, por qué desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico abordamos la economía circular y cómo abordamos la economía circular
Vicente me ha dado bastantes enganches con esas cuestiones levantadas. Estamos trabajando en muchas de esas materias, en algunos más alineados que en otras, con las polémicas que ha puesto sobre la mesa y que conocemos. Básicamente, para nosotros la economía circular es una temática emergente que hay que abordar por esas 4 cuestiones que veis. Primero, porque es una necesidad ambiental, voy a incidir en cada una de ellas, también un poco haciendo hincapié en la necesidad ambiental dado el ministerio, ¿no?, al que pertenezco, porque es una oportunidad económica, nos parece que es una oportunidad para las empresas, no solo una oportunidad, sino también una obligación, luego incidiré un poco más. También contribuye a la creación de empleo y por otra cuestión que cada vez es también más de actualidad, que es esa capacidad que tiene de dotarnos de autonomía estratégica, de independencia frente a proveedores de otras latitudes, pues que igual no nos dan la seguridad que buscamos. Y luego, como decía, voy a hablar un poco de qué estamos haciendo para impulsar la economía circular. Traigo a colación estos 2 informes que veis aquí, que son del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, algunas conclusiones globales. Hemos estado hablando de lo local y ahora, digamos, hacemos zoom un poco hacia afuera para hablar de lo global. Conclusiones preocupantes, como es que en los últimos 50 años, en menos de lo que dura el lapso de una vida, hemos multiplicado por 3 la extracción de recursos en el planeta, ¿no? La extracción y el procesado de recursos, además, está en la base de las 3 crisis ambientales a las que nos enfrentamos, no solo el cambio climático, de la que es responsable hasta un 60% de las emisiones, sino también de la crisis de biodiversidad, de esa pérdida de servicios de los ecosistemas que afecta luego a la salud de las personas en un 90%, y también la contaminación, que causa daño a la salud humana en un 40%. Siguiendo este ritmo, el estudio al que me refiero pues dice que aumentaríamos en un 60% hasta 2050 esa extracción de recursos. Además, los residuos que generamos en un año como humanidad son esa cantidad que no nos hacemos a la idea, ¿no? 2.000 millones de toneladas de residuos, solo de residuos sólidos urbanos, irían a doblarse a 2050. Seríamos capaces de dar la vuelta al Ecuador 25 veces con contenedores de barco rellenos de residuos, con esos 2.000 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos cada año. Unas cuantas imágenes para concienciar, aunque probablemente las conozcáis, sobre las 3 crisis de que hablaba. La crisis climática, ese gráfico creo que es más conocido, es un gráfico que va desde 1850 en el extremo más hacia mi derecha y en el 2023 más cerca de mí, con la media de las temperaturas. Esto es a más rojo más temperatura, a más azul menos. Es una media que se hace con la media de temperatura entre 1960 y 2010, y cómo ha ido evolucionando esa temperatura media en el planeta. Creo que en una sola imagen, de un solo vistazo, podemos ver la magnitud de la crisis climática, pero también, como decía, crisis de biodiversidad. Este otro gráfico está basado en un índice que es el índice de Planeta Vivo. Mide la abundancia de especies, de las poblaciones de especies, unas 5.000 especies desde los años 70, como han disminuido, un 70% prácticamente de disminución de especies, a más verde más abundancia de especies, a más gris menos. En cuanto a la salud humana, hay ciertos estudios, se calcula entre 7 y 9 millones de personas en el globo que mueren por causas relativas solo a la contaminación del aire. Abajo tenéis algunas referencias de otras desgracias, ¿no?, que producen muertes, como las guerras, el terrorismo, y cuál es, digamos, la escala del problema que estamos tardando en abordar. Sí, utilizamos muchos recursos, generamos muchos residuos, pero qué capacidad tiene el planeta, ¿no?, para producir esos recursos que utilizamos y degradar esos residuos que generamos. Bueno, pues también estamos largamente yendo más allá de los límites ambientales del planeta. Ese concepto del día de la sobrecapacidad, que es el día en el que la humanidad, en un año, el día del año en que la humanidad consume los recursos que utiliza, que el planeta produce en un solo año. Esto al principio en los 70, más o menos en el año, gastábamos lo que el planeta era capaz de suplir, de proporcionar. Esa fecha se va yendo cada vez más hacia enero, y en 2050 necesitaríamos 3 planetas para poder saciar la producción y el consumo de la humanidad. Bueno, la economía circular surge como esa solución para
por un lado, adecuar nuestra forma de producción y consumo a esos límites ambientales del planeta, ¿no? Para desacoplar, igual que estamos intentando hacer con la generación de emisiones de CO2, desacoplar el crecimiento y la generación de bienestar del uso infinito de materiales que son finitos. Es una idea obvia, pero que hay que repetirla porque estamos instalados en la ficción de que tenemos recursos ilimitados en el planeta. Bueno, como decía, esto también tiene repercusiones positivas para las empresas. A nadie se le escapa que mayor eficiencia en el uso de los recursos reporta mayor competitividad. Cuando tú necesitas menos materias primas para realizar tu proceso productivo, ganas en competitividad. Cada vez se está incluyendo más las externalidades negativas en esa generación de residuos, ¿no? que producen los procesos productivos. Si tienes menos gastos de gestión de esos residuos que van a más, pues también tendrás mayor competitividad. Si eres capaz de valorizar esos residuos o sus productos, reincorporarlos a tu proceso productivo o a otro mediante sinergias industriales, también ganarás en competitividad. Y si eres capaz de apelar a eso que somos cada vez más los consumidor responsable, que mira que el producto sea ambientalmente comprometido y también socialmente comprometido, pues también producirás ganancias en competitividad y te comprometerás y te diferenciarás con respecto a tus competidores. Voy a ir deprisa porque creo que... Bueno, creación de empleo. Todos estos nichos, y creo que es muy conveniente siempre tener en cuenta la jerarquía en el uso de los recursos, servitización, o sea, sustituir la adquisición de un producto por su alquiler, la trazabilidad que ha comentado también Vicente, el ecodiseño que tiene que presidir cualquier conversación que tengamos sobre economía circular, porque el 80% de los impactos de un producto se explican por cómo está diseñado, y luego todo esta cascada, ¿no? En cuanto a la pérdida de valor del bien conforme nos desplazamos hacia abajo en la jerarquía del uso de los recursos. Creación de empleo, se calcula por parte de la Comisión Europea 70.000 los puestos de trabajo para España, 700.000 para el conjunto de la Unión Europea de aquí a 2030. Y por último, autonomía estratégica, como decía, ganar en independencia respecto a proveedores que no son tan fiables. Con las materias críticas es quizás lo más obvio, ¿no? Pero ya que lo tenemos aquí, hemos traído esos materiales a nuestro continente, en vez de enterrarlos en vertederos o quemarlos en incineradoras, vamos a darles un nuevo uso y vamos a continuar manteniendo el valor de ese producto y impidiendo los impactos de la extracción y los riesgos de esa extracción. Como gobierno, impulso normativo, a algunos les parecerá en exceso, a otros nos parece que es un campo que hay que cubrir. Normativa nacional, la Estrategia Española de Economía Circular, que preside nuestra acción, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular y todos los desarrollos de nuevos flujos de residuos que están viniendo e irán viniendo durante estos años. Y a nivel europeo, solo por nombrar algunos, ahí, por ejemplo, también está la Corporate Sustainability Reporting Directive, como decías, de la información no financiera que estamos obligando a las empresas, pero hay muchos, ¿no? Diligencia de vida, y a nivel internacional ese instrumento jurídicamente vinculante para acabar con la contaminación por plásticos. El PERTE, aterrizo en el PERTE, somos conscientes de que estas transformaciones son transformaciones que requieren un esfuerzo por parte de las empresas, son transformaciones que necesitan un apoyo, y la voluntad del Gobierno es acompañar en esa transformación hacia la economía circular. Por eso tenemos ese PERTE dedicado a la economía circular proveniente de los fondos europeos, los fondos Next Generation, que se lograron traer a España en la legislatura pasada y que ahora se están implementando. Luego hablaré brevemente sobre ello. Los destinatarios, aunque aquí hay muchas ciudades representadas, pero tenéis vuestro tejido empresarial a que tenéis también que informar y hacerles partícipe de estas oportunidades, son las empresas. Intentamos privilegiar, también hilando con lo que decía Vicente, a las pymes, con una figura de agrupación entre grandes empresas, pymes, entidades de economía social tan importantes para el sector textil, por ejemplo, y se estructura básicamente en unos 500 millones de euros con esas líneas de convocatorias que veis ahí. Básicamente va dirigido a la investigación y al desarrollo para el ecodiseño, a la digitalización para propiciar esa trazabilidad, esas logísticas inversas que son necesarias igual para la reutilización de ciertos productos, hacia mejoras ambientales que repercutan en un menor uso de materias primas vírgenes o alternativas ambientalmente más sostenibles, y luego para los gestores de residuos, mejoras ambientales, mejoras en esa gestión de residuos, incorporar líneas de residuos que quizás no estaban, o hacer mejoras por la que seas capaz de producir luego un material reciclado de mayor calidad, ¿no? 200 millones
van para una línea transversal, luego contaré un poco. Ha habido una primera convocatoria de 165,5 millones de euros. Va a haber, antes de final de este mes publicada, una segunda convocatoria de entre 19 y 20 millones de euros. Esta es para el conjunto de la economía, para cualquier empresa que cumpla con esas vías de ayuda que he nombrado. Y luego hay otros 300 millones de euros que están dedicados a esos 3 sectores prioritarios que hemos seleccionado por su impacto y su potencial en la mejora en esa circularidad, por también la creación de empleo, de PIB en nuestro país. También son muchas veces sectores bandera, como es el textil, la moda y el calzado, con unos 100 millones de euros, los plásticos, con unos 100 millones de euros, y los bienes de equipo de energías renovables, eólica, solar y baterías, para precisamente adelantarnos a esos nuevos flujos de residuos, ¿no?, que van a llegar y que tenemos que estar preparados y crear capacidades. Aquí tengo una pequeña explicación de las convocatorias. La de textil se acaba de cerrar, la de plástico se publicará antes de final de mes, los bienes de equipo de energías renovables habrá que esperar hasta el tercer trimestre de este año, y como he dicho, de la transversal, de esa convocatoria común para el conjunto de la economía, hay una ya resuelta de 165,5 millones y otra que estará publicada también antes de finalizar este mes. Brevemente unas líneas sobre los resultados de esa primera convocatoria ya resuelta. Como decía, 165,5 millones de euros repartidos en 102 proyectos por toda España, ahora iré a ello. Básicamente 60% de fondos para empresas no PYME, 40% restante para empresas PYME en sus diferentes formas. Un reparto territorial bastante equilibrado, no sé si se llega a ver sí, se ven las cifras, excepto Ceuta y Melilla, que no participaron esos territorios en la convocatoria, y Canarias y Cantabria, que no tuvieron proyectos, digamos, exitosos. El resto de comunidades autónomas pues sí que han tenido financiación, el sector privado de esas comunidades autónomas. Hay que recordar que estos fondos son para el sector privado, pese a que de los fondos europeos también se ha derivado una gran bolsa de 600 millones de euros que continuará territorializado en comunidades autónomas, que luego van a parar a esos instrumentos que tiene cada comunidad autónoma para la gestión de residuos y para el impulso de la economía circular. Para finalizar, al ser una convocatoria transversal, por CENAE, digamos, por grupos, ¿no?, de industrias, este ha sido un poco el reparto. La industria del papel como protagonista, junto con el tratamiento de residuos, también todo lo que es referido a la metalurgia, y el sector agroalimentario también muy protagonista. Esos nexos de unión que tenemos también entre los PERTEs, ya sabéis que hay un PERTE agroalimentario que también dispone de ayudas para este sector, hay un PERTE de descarbonización industrial con el que estamos muy relacionados, hay un PERTE de economía social que con la parte del textil también nos relacionamos mucho. La sensibilización es muy importante, por eso agradezco también esta presentación, el poder contar lo que estamos haciendo y llamar la atención sobre las oportunidades que las empresas tienen que aprovechar, ¿no? Porque, como decía, si no lo hacemos nosotros, pues lo harán otros en otras latitudes y seremos menos capaces de competir en un mundo en el que la economía verde cada vez tiene más protagonismo. Para cualquier comentario, cualquier duda, ese es el buzón del comisionado. Si queréis profundizar en alguna de las ayudas, estamos a vuestra disposición, o contarlas de una forma más extensa. Muchas gracias por la oportunidad, al Foro de las Ciudades, y José Luis, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. La verdad que parece que metió mucha presión porque ha sido muy deprisa, había muchas cosas que contar, pero disculparme si meto un poquito de presión de vez en cuando, pero por los tiempos y demás. Ahora sí quería llamar a la mesa directamente a los ponentes que nos van a acompañar en esta fase ya más de coloquio o de debate, y me gustaría que subiera, en primer lugar, Ángel Herbella, director de Gestión Local y Autonómica de Coembes, Jesús Vallés Gutiérrez, subdirector general de Coordinación Economía Circular de la Comunidad de Madrid. ¿Vale con que lo diga así? ¿Vale? son títulos muy largos y por abreviar. Mariano Sancho, presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza y Cuidado del Medio Ambiente Urbano, y Julio Panizo, director de Comunicación de la Fundación Fórum Ambiental. Bien, comenzamos ahora ya esta mesa de coloquio, y también voy a presentarme yo, que he estado aquí presentando, pero no he dicho quién soy. Mi nombre es José Luis de la Cruz, soy el secretario de una asociación muy pequeñita que se llama la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades, pero que hacemos algo muy grande, muy importante, que es el Informe de Economía Circular en España. Y también soy el coordinador del área de sostenibilidad de la Fundación Alternativas. Y para abrir boca me gustaría dar unos
detalles o dar algunos datos de ese informe de economía circular en España que realizamos desde ASIPS. Y me voy a centrar en 4 indicadores, me voy a centrar en los indicadores que se denominan dentro de la Unión Europea como indicadores de cambio estructural, ¿no?, que nos permiten ver esa perspectiva sistemática sobre la evolución del uso de materiales en la economía, que es lo que realmente nos lleva a ver si estamos evolucionando o no hacia la economía circular. No voy a poner presentación, tenéis que escucharme, no lo he puesto, simplemente voy a comentarlo. Estos indicadores son 3, luego hablaré de un cuarto, ¿no? Fundamentalmente, la huella de consumo, es decir, un indicador que, como ya conocéis seguramente todos vosotros, estima el impacto ambiental del consumo en 5 áreas de consumo: alimentación, movilidad, vivienda, electrodomésticos y enseres domésticos. Pues bien, no vamos bien. Esa huella de consumo dentro de la Unión Europea ha aumentado en un 11% desde el año 2016 al año 2020, lo cual podéis ver que todos estos expertos y estos deberes que nos ponía también José Vicente cada vez son más importantes. De hecho, sí es cierto que en principio esta huella de consumo se redujo desde el año 2010 hasta el año 2015 en un 14%, pero a partir de ahí ha vuelto a aumentar. Es decir, aumenta el consumo y si el consumo aumenta no podemos decir que vayamos bien en economía circular. De hecho, la Unión Europea, en uno de los informes que realiza en el año 2023, nos dice que es fundamental reducir esta huella de consumo para alcanzar los objetivos de economía circular. El segundo de los indicadores, bueno, si queréis ver, en España estamos un poquito peor, en España se ha situado por debajo incluso. El segundo de los indicadores es la huella material. En este caso ya es el consumo total de materiales para mover la economía. Pues bien, en la huella material tampoco vamos demasiado bien, la huella material ha aumentado, ¿vale? Sí es cierto que la huella material ha aumentado y en este caso sí quería decir una cosita. Si bien la huella material en conjunto ha aumentado, lo que es el consumo de materiales en relación del PIB se ha mantenido prácticamente estable. Es decir, somos más eficientes, pero no hemos desacoplado los impactos ambientales del desarrollo de la economía. Producimos más con menos, pero los impactos, como seguimos extrayendo más materiales, siguen aumentando. Y el último de los indicadores que quería traer es, digamos, el indicador central, podríamos decir, de la economía circular, que es el uso, la tasa de circularidad, ¿no?, el uso circular de materiales. En este sentido tenemos un reto importante porque la tasa circular de materiales actualmente en la Unión Europea se sitúa en un 11,7, en España menos, en España estamos en un 9 aproximadamente por ciento de los materiales recirculados de nuevo a la economía. El objetivo que tiene la Unión Europea es duplicarlo, es decir, llegar a un 23,4% a 2030, lo cual, viendo el resto de indicadores, nos hace ver que tenemos un reto muy importante, un reto que ahora podremos hablar de ello y podremos ver cómo podemos solucionar. De hecho, si me dejáis que os lea textualmente, la Unión Europea nos dice que para alcanzar este objetivo es necesario aumentar fuertemente el reciclado y al tiempo reducir notablemente las entradas totales de material. Por ejemplo, aumentando la tasa de reciclaje de todos los residuos tratados del 40% actual al 70%, disminuyendo en general insumos materiales en un 15% y reduciendo la cantidad de combustibles fósiles utilizados en un 34%. En definitiva, la Unión Europea necesita intensificar los esfuerzos de economía circular, atendiendo a un mayor reciclado y disminución del consumo, incluyendo especialmente la prevención de residuos. Creo que es un marco que os lo he dejado para que vosotros podáis exponer perfectamente todo aquello que se va haciendo. Doy la palabra por el orden directamente que aparece en el programa a Ángel Herbella para exponer, bueno, cuando quieras, Ángel. Voy a dar esta. Ya está, sí. Lo que pasa es que no me... No te preocupes, cuando tú le des yo creo que ya... Sí, es esta de aquí. Es esta de ahí. Sí, es esa. Lo que pasa es que no sé por qué no sale. ¿Dónde está el ratón? Es que el ratón este se pierde. Sí, era Está en el con doble pantalla, ahí está. es esta, ¿sí? Tienes pero es un PDF. No, es que solo sale aquí.
Muy buenos días. En primer lugar, oye, daros las gracias por estar aquí. También dar las gracias a IFEMA y al Foro de las Ciudades pues, por presentar este foro, ¿no? Voy a presentar una serie de transparencias sin letra, simplemente un poco para que con lo que os vaya contando podamos evocar o podamos hablar y pensar pues, lo que voy diciendo, ¿no? En primer lugar, vemos unos montañeros, ¿no? Que para mí simboliza pues, el futuro logro de subir una cuesta, un reto, una dificultad. Y lo que queremos simbolizar con esto es que tenemos muchos objetivos, como ya hemos estado diciendo, tanto José Vicente como el comisionado, Alex. Muchísimos objetivos, muchas cosas que cumplir y todos tenemos que ir a una, ¿no? El marco son las ciudades sostenibles, es entornos de ciudad, y para ello tenemos que buscar esos entornos circulares dentro de estas ciudades, que es donde se aglutina y donde hay la mayor parte de la población y donde donde se dedica la mayor parte de los recursos, ¿no? La Unión Europea, como también hemos estado comentando, está legislando, y hay una legislación que siempre está empujando y encaminando. Por ejemplo, tenemos una legislación en estos temas de economía circular, reglamento de traslado de residuos, empoderamiento del consumidor, diseño ecológico de productos sostenibles. Se apuesta por la prevención, se apuesta por la reutilización, la reparabilidad. También conocemos en temas de economía circular, porque trabajamos más con ellos, el tema de la ley de residuos y suelos contaminados, el Real Decreto de Envases, la normativa que hay en el ámbito regional. Hay muchísimos retos que nos están empujando a avanzar y que tenemos todos, desde todas nuestras partes, y cada uno desde su responsabilidad tenemos que cumplir. Un segundo mensaje que quiero lanzar es que la Unión Europea está apostando por la recogida separada, la recogida selectiva. Y además está apostando porque cada vez haya más materiales que vayan a los flujos de recogida selectiva y menos a los flujos de vertedero. La jerarquía de residuos nos lo está diciendo, nos están diciendo que tenemos que separar más, nos están diciendo que tenemos que reciclar más, y no solo en el contenedor amarillo, sino en todos y en muchos más flujos de residuos, ¿no? La gestión municipal es muy importante en estos casos, con nuevas ordenanzas. Tenemos que, además, conseguir todos que marchemos en esa misma dirección. Y hay que tomar la recogida selectiva, en este caso, como una oportunidad. Una oportunidad para crecer, una oportunidad para investigar, una oportunidad para ser más eficaces, implementar medidas, una oportunidad a este gran reto que tenemos. Esta fotografía, lo que queremos transmitir es la acción. Estamos en un momento en que tenemos que hacer muchas cosas, como estáis viendo, y ¿qué hay que hacer? Hay que actuar. Hay que actuar. A los ciudadanos no les va a valer no hacer nada, no actuar. Recientemente ha habido una sentencia, no sé si lo habéis sabido, del Tribunal Superior Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, que ha fallado a favor de unas jubiladas suizas, no sé si lo habéis oído, que para mí ha sido muy importante, porque se ha castigado la inacción del Estado suizo por no hacer nada en temas de cambio climático. La inacción es un tema que preocupa y nos preocupa, y a mí me preocupa, porque tenemos muchas leyes, tenemos mucha legislación, pero tenemos que ser capaces de acompasar nuestros esfuerzos con la legislación que hay y la acción. Y tenemos que ser capaces de hacer cosas, de actuar. Y esto es importante, porque además los ciudadanos, en todas nuestras encuestas que hacemos, lo que nos exigen es hacer. El no hacer, dentro de poco, se convertirá en una de las mayores críticas, y la primera sentencia del Tribunal Superior de Derechos Humanos de Estrasburgo es el primer paso para tanto en la parte pública como en la parte privada, hacer cosas. Te podrás equivocar, porque todos somos humanos, pero hay que hacer cosas. Así, en esta llamada a la acción, nosotros, desde los scraps, Ecoembes es un scrap, tenemos que hacer cosas también. Tenemos que hablar pues, de procurar que haya muchísimos menos envases en el mercado. Hay que hablar de prevención. Tenemos que hablar de reducción del impacto de determinados productos plásticos en el medio ambiente, abordar el nuevo coste de la gestión de los residuos. Habrá más scraps, tanto por otros materiales como por los materiales que nosotros gestionamos. Habrá más scraps y habrá que tener un compromiso compartido con los demás. Y la idea es seguir trabajando todos a una, porque ahora veremos en la siguiente transparencia
tenemos que seguir trabajando porque queda mucho que hacer. Esta transparencia, lo que queremos lograr y buscar y evocar, es que hay que tener como criterio primero la sostenibilidad. La sostenibilidad en nuestras empresas, la sostenibilidad en nuestras acciones. Y tenemos que hablar de sostenibilidad, tenemos que hablar de prevención, como decía antes, tenemos que hablar de reducir, el mejor residuo es el que no se produce, tenemos que hablar de consumo responsable, tenemos que hablar de qué hacemos con el desperdicio alimentario, que hay que procurar que no se produzca desperdicio alimentario, hay que hablar de reutilización y hay que hablar de reciclaje. Nosotros en Ecoembes hablamos de reciclaje, pero también hay que hablar de todas estas cosas. El reciclaje además que es educación, el reciclaje además que es crear infraestructuras. Sin infraestructuras no podemos hacer nada, si no hay infraestructuras no se puede hacer nada. Antes Alex va en ese camino, crear esas infraestructuras. Si no tenemos infraestructuras es difícil llegar a crear esos caminos para llegar a ello. La tecnología importantísima, porque la tecnología nos va a poder hacer que logremos un cambio disruptivo, un cambio que sea exponencial. Con la tecnología podemos hacer un gran cambio, un gran salto. Con la tecnología sí que nos puede hacer llegar a grandes retos. La recogida separada, la recogida selectiva, que es lo que marca Europa, la recogida separada y recogida selectiva tiene un poco de prevención, tiene un poco de reutilización, tiene un poco de reciclaje. Como decía antes, los entornos naturales, que es el contexto en el que estamos hablando, captan un 60% de nuestros recursos, de nuestros esfuerzos, de nuestras energías. Y las ciudades van a ser el centro de innovación y van a ser motores de cambio. Las ciudades van a ser centros y motores de cambio. Y en eso tenemos que conseguir que estos desafíos, estos retos se conviertan en oportunidades, ¿no? La planificación es fundamental, planificar. Todas las horas que se dediquen a la planificación son bienvenidas, porque eso nos va a hacer que consigamos un mayor éxito, un mayor logro. La improvisación no es buena. La planificación, siempre no nos cansamos de decirlo, ¿no? Con ello se consigue una comunidad más limpia, un entorno más saludable, crear tejido empresarial. Y para nuestras ciudades y nuestro entorno implica mucha reducción de esa degradación, implica además que haya una mejor calidad de vida. Con esta transparencia lo que queremos evocar también es la corresponsabilidad. Para mí la corresponsabilidad, y venimos hablando nosotros en Ecoembes y con muchas entidades y en muchos ámbitos, es un paso más allá de la colaboración público-privada, ¿no? La colaboración público-privada, que hemos oído hablar muchísimas veces, pues tiene un tinte de voluntarismo. Sin embargo, la corresponsabilidad es aplicar lo que marca la legislación para conseguir unos fines comunes que todos tenemos, y cada uno debe cumplir con la parte de esos fines comunes para poder llegar a esos fines, con su parte para poder llegar a esos fines comunes. Esa corresponsabilidad que va hacia un modelo sostenible, por nuestra parte, y hacemos reflexión y autocrítica, por la parte de las empresas, de llegar a hacer un ecodiseño adecuado para que los materiales se puedan reciclar cuando ya en el proceso ya dejen de ser un producto y sean un residuo. También tener una vida útil mayor para todo los materiales que hagamos y minimizar siempre el impacto ambiental, ¿no? Otro punto puede ser menos envase, prevenir el sobreenvasado. Ya sabéis, además las legislaciones hablan de productos, tener espacios disponibles para productos a granel. Todos tenemos que cumplir nuestras obligaciones y las empresas tenemos que cumplir también nuestras obligaciones. Y eso es la corresponsabilidad que cada uno, las empresas, las administraciones, los ciudadanos, cumplamos cada uno su obligación en esa corresponsabilidad para lograr los fines que al fin son superiores a lo que cada uno de nosotros queremos. El poder de la colaboración, un poco la magia, ¿no? Nuestro lema es el poder de la colaboración. Es un poco más allá de la corresponsabilidad, ¿no? Entre todos. Nosotros debemos y tenemos que coordinar las políticas de gestión de residuos en domésticos, tanto la recogida como la selección, garantizar que ese material se vaya a reciclar, garantizar que los materiales se reciclen, garantizar que haya una segunda vida, garantizar que haya una economía circular. Este año creemos que vamos a alcanzar el 1.000.000 de toneladas recuperadas del contenedor amarillo, que es un hito histórico. Estamos camino, lo adelanto un poco, pero estamos camino de conseguirlo entre todos, ¿eh? No es una cuestión nuestra, es una cuestión de todos, los ciudadanos, las empresas, las administraciones públicas, el ministerio. Y es un hito y es importante, ¿no?
Y es un poco de magia también, ¿no? Que entre todos se consiga 1 millón de toneladas del contenedor amarillo, del contenedor azul otras tantas, y otros del RU también recuperamos, de las complementarias, pero solo del contenedor amarillo 1 millón de toneladas, que es ese trabajo de todos. Y es un trabajo que se puede concretar en cosas prácticas, ¿no? De Circular Lab, que mañana un compañero mío hablará que es el de Circular Lab, un laboratorio, el primer laboratorio en Europa que inauguramos en el 2017, con prácticas ambientales de circularidad. Es el Reciclos, el proyecto que tenemos de dar, a través de ayudas, de incentivos, conseguir esos materiales para hacer proyectos, además proyectos medioambientales, proyectos sociales como terceros en edad, primeros en reciclar, upcycling de Oceans con los pescadores, que recuperamos envases de las redes de arrastre, reciclar para cambiar vidas, con más de 500 personas que han encontrado trabajo. Bueno, hacer cosas, ¿no? Lo que decía al principio, hay que hacer cosas para poder llegar a los objetivos y para poder llegar. Ya termino con esa transparencia, hablando de que la economía circular es una oportunidad, hay que tomárselo como una oportunidad. Son retos, hay muchísimos desafíos, pero es una oportunidad. Que los saltos disruptivos se producen con tecnología, se producen con muchísimo trabajo, y el salto disruptivo es lo que nos va a llegar a hacer cumplir esos objetivos. Agradecer al foro estos escenarios, estos encuentros para poder hablar de todas estas cosas y ver cómo nuestras ciudades, nuestros municipios, cómo entre todos podemos lograr eso, mejores ciudades, un mejor entorno y cuidar nuestro planeta. Pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ángel. La verdad que no pensé que iba a decir que vamos bien de tiempo, pero vamos bien de tiempo. Muchas gracias a todos por vuestras intervenciones. Gracias por este llamamiento realmente a la colaboración y a la participación de todos, sin el cual, como hemos visto, los datos no cuadran. Y ahora voy a dar paso a Jesús Vallés. Jesús, que si no me equivoco vas a comentarnos sobre la Ley de Economía Circular de la Comunidad de Madrid, ¿correcto? Cuando quieras, Jesús. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitar a la Comunidad de Madrid y concretamente a la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular a este foro de las ciudades y, como se ha dicho, vengo a presentar la Ley de Economía Circular, que ha sido recientemente aprobada en el mes de diciembre por la Comunidad de Madrid. Gracias. Recientemente aprobada por la Comunidad de Madrid. Y antes de entrar de lleno a analizar la ley, a mí me gustaría hacer hincapié en una serie de ideas, ¿no? La primera idea que yo quiero transmitir es la de que la normativa regional y también la estatal viene condicionada por la normativa europea. Es importante hacer mención a la Unión Europea como potencia ecológica o potencia medioambiental y la gran cantidad de normas que se generan en este sentido. Y además, en el caso de las comunidades autónomas, la distribución competencial, el reparto de distribución competencial en las comunidades autónomas, es importante hacer referencia también a la legislación básica del Estado y el ámbito, lo que se llama régimen bifronte, en el que se enmarca la Ley de Economía Circular de la Comunidad de Madrid, que también tiene obligaciones para los municipios. La segunda idea que me gustaría hacer referencia es que nos encontramos en un escenario internacional complejo. Nos enfrentamos a una serie de retos, un cambio de paradigma. Como vemos aquí, ya se ha comentado, pues una presión sobre los recursos naturales, el aumento poblacional, la escasez de materias primas, el aumento de los precios y también una serie de potenciales disrupciones de los flujos comerciales que pueden afectar a la dependencia. Además, la Comunidad de Madrid es una región singular en tanto que concentra una gran población en un territorio ciertamente limitado y también se hace referencia a una serie de estrategias de gestión distinta por la
los distintos municipios, el distinto tamaño de los municipios. Bien, más allá de entrar en la conceptualización de la economía circular, una transición de una economía lineal a una economía circular, a mí lo que me gustaría hablar más concretamente me gustaría hablar de los vectores y agentes de la economía circular que aquí se detallan con un triángulo, el que yo llamo triángulo de la economía circular, y el cuadrado de la economía circular, jugando un poco con las formas geométricas, ¿no? Entonces, entre los vectores de la economía circular, no solamente está la protección del medio ambiente, que evidentemente es uno de los motores, pero también no debemos olvidar que economía circular, la primera palabra es economía. Y la economía va también de optimizar los recursos, de generar eficiencia, una eficiente asignación de los recursos y también de la racionalización y la valorización de los mismos. Es decir, hay un elemento también utilitarista o un elemento de beneficio en estas cosas, pero también es un beneficio para el medio ambiente. Es decir, hay que equilibrar estos dos elementos. Y en el tercer vértice del triángulo de la economía circular debemos hacer referencia a la innovación. La innovación como motor de desarrollos tecnológicos, la innovación, el I+D, para llegar a la economía circular, este círculo virtuoso de la economía circular. Por otro lado, debemos hacer referencia a los agentes de la economía circular, que aquí quedan representados en el cuadrado de la economía circular, integrado por el sector público, las administraciones públicas, las empresas privadas, también las universidades o entidades del tercer sector, como son las fundaciones, las asociaciones, y finalmente por la participación ciudadana que se ha hecho referencia anteriormente. Desde el punto de vista de la administración pública, en las administraciones públicas estamos para servir al interés general, y el interés general es la protección del medio ambiente, que se configura como un derecho y como un deber, pero también está en el interés general de las administraciones fomentar el dinamismo económico, fomentar la eficiencia económica. En este sentido, se desarrolla a través de políticas públicas, y estas políticas públicas deben contar pues, con la sinergia de diversos actores, que son los que hemos hecho referencia anteriormente. Y finalmente, por terminar esta primera parte un poco de ideas que quiero que queden entre el auditorio, decir que esta ley de economía circular nace con un enfoque transversal, multidisciplinar e integrador, como no puede ser de otra manera, dado la cantidad de ámbitos que se tocan la materia. Por otro lado, desde la Comunidad de Madrid, más que implantar un modelo restrictivo, un modelo de compulsión, un modelo coercitivo, estamos más a favor de un modelo incentivador, facilitador y de acompañamiento a esta transición hacia la economía circular. También poner énfasis en los principios que hemos dicho anteriormente de eficiencia y optimización, y también una apuesta importante por la reducción de cargas, la simplificación administrativa y la agilización de los trámites que hemos tenido en cuenta en esta ley. Bien, además de pues, una visión holística y somos conscientes de que es una transición paulatina, ¿no? Bien, en ese sentido, como toda ley, pues consta de una estructura, y ahora ya sí que entro de lleno a analizar la ley. Una estructura, en este caso son 48 artículos divididos en 5 títulos, con un título preliminar, y que se ven aquí expuestos en la diapositiva. No es mi intención adentrarme evidentemente en cada uno de ellos, pero sí quiero pues, hacer una mención a los más importantes. En el título preliminar de la ley pues siempre hay una fase de un artículo de principios, también unos artículos que tienen que ver con los objetivos de la ley y con la organización administrativa y la planificación. Pero el título que a mí uno de los títulos que más me gustaría comentar es el de medidas tractoras de la economía circular, en el que se hace referencia a la compra pública ecológica que ya hemos mencionado anteriormente en esta exposición, y concretamente el fomento de esta contratación pública ecológica a través de la inserción de una serie de prescripciones, de criterios medioambientales en los pliegos de contratación.
Otro de los elementos importantes a destacar en esta ley es el impulso empresarial, o el capítulo dedicado al impulso empresarial, el emprendimiento y la inversión. En este sentido, quiero hacer referencia a la figura de las inversiones empresariales de interés estratégico para la economía circular, que son para aquel caso en el que se produzca una inversión de más de 11 millones de euros y se emplea a 50 trabajadores. Por otro lado, quiero hacer mención a la simbiosis industrial, o lo que han venido a llamarse ecosistemas circulares vinculados, que también se promueve y se prevé la creación de ellos con el impulso de la Comunidad de Madrid, y la creación también de un nodo de colaboración público-privada. Bien. También hay un capítulo dedicado a la formación y el empleo, de forma que se establezca pues, en todos los niveles educativos, en la FP, formación profesional y el desarrollo de proyectos de investigación de I+D. Uno de los núcleos de la Ley de Economía Circular es las cadenas de valor. Unas cadenas de valor prioritarias para la región, que en este caso son 7. Se han elegido, hubo bastantes debates acerca de el número de las cadenas a elegir, si 6, 8. La Unión Europea tiene sus propias cadenas, España también. Bien, nosotros elegimos 7 porque también a nivel simbólico, pues bueno, cada una podría representar cada una de las estrellas de la bandera de la Comunidad de Madrid. Y estas cadenas de valor son la cadena forestal y de agroalimentación y de restauración, la de construcción, edificación e infraestructuras, la de equipamiento eléctrico y electrónico de baterías, la de envase e embalajes, textil, transporte y movilidad y el agua, representado por el canal de Isabel II. En estas cadenas de valor se prevén pues, una serie de medidas concretas, pero yo quiero centrarme en las medidas generales porque no puedo entrar a detallar cada una de ellas. Entonces, entre las medidas concretas o directrices transversales en estas cadenas de valor, debemos hacer mención al ecodiseño, el análisis de ciclo de vida, las medidas de logística circular, la reutilización de materiales, así como los sistemas de responsabilidad ampliada del productor y medidas de sensibilización, entre otras. Además, como saben, no sé si lo saben, se lo comento yo, se ha derogado la Ley 5/2003 de residuos de la Comunidad de Madrid, y en este sentido se adopta dentro de esta ley. Lo único es que se le da también un carácter circular a la gestión de los residuos, llamándose gestión circular de los residuos, y en este sentido también se adoptan pues las novedades de la legislación de la Unión Europea y también de la Ley 7/2022. Entre esas novedades cabe destacar los subproductos, el procedimiento para adquirir la condición de subproductos y también el fin de condición de residuo, que ha sido uno de los elementos también más controvertidos. Se ha hecho mención anteriormente a la a la responsabilidad ampliada del productor. Estamos a favor de los sistemas voluntarios, sé que existen otros en la comunidad. Y finalmente, pues como toda ley, pues tiene un régimen de sanciones, si bien es cierto que desde la perspectiva de la Comunidad de Madrid, pues es más interesante enfatizar la facilitación, el acompañamiento, si bien es cierto que las sanciones se agravan en algunos casos. Y nada, para finalizar, pues simplemente decir que esta ley contiene pues, una serie de medidas que pueden categorizarse pues, según mejoren la eficiencia económica, según estén dirigidas a la concienciación, a la sensibilización del medio ambiente, la agilización de trámites o se dediquen pues, a la creación de estos ecosistemas singulares. Y nada, finalmente, pues terminar con estos sólidos platónicos o estas formas geométricas que creo que ilustran muy bien pues, lo que es la economía circular, la visión de la economía circular, con ese triángulo virtuoso entre protección del medio ambiente, eficiencia económica e innovación, buscar ese equilibrio, y también ese cuadrado pues, de los agentes o los agentes de la economía, participantes de la economía circular. Y muchas gracias por vuestro interés. Muchísimas gracias, Jesús.
ha vuelto a salir, que salió ya también cuando lo dijo Alejandro, la importancia de esa compra pública que se mantiene y hay que implementar. Y ha salido esos actores, los que nos hablaba también Ángel, la necesidad de esa colaboración. Voy a dar paso ahora a Mariano Sancho, presidente de ASELIP, que nos expondrá su visión desde ASELIP de esta reto 2030 de la economía circular. Cuando quiera, Mariano. Buenos días. Muchas gracias a IFEMA y al Foro de las Ciudades por la invitación. Os iba a leer una ponencia de lo que nosotros entendíamos que era necesario para que se cumplieran los objetivos 2030-2035. Pero como básicamente podéis ver qué hay que hacer o lo que entendemos nosotros que hay que hacer para alcanzar esos objetivos, os invito a que lo veáis en nuestra página web. Yo simplemente voy a hacer una serie de reflexiones. Primero, como decía Peter Drucker, el futuro no se predice, se construye. Entonces, ¿cómo tenemos que construir ese futuro cuando ya tenemos fijado los objetivos por Europa? Tenemos que reducir el vertido en un 51%, tenemos que reciclar hasta alcanzar el 10%. Bueno, pues tenemos que hacer una serie de cuestiones, ¿no? Y no solo hay que hablar ni plasmarlo en papel, es una cuestión de colaboración y compromiso entre todos. Cuando digo entre todos, va desde administraciones públicas que tienen que aplicar los principios de rapidez, eficiencia y economía, que con mi debido respeto brillan por su ausencia y ahora comentaré por qué en muchos casos. Tenemos que comunicar los gestores de residuos, la administración, los medios de comunicación al ciudadano, el por qué tiene que separar y echarlo en el contenedor, que no lo estamos consiguiendo a pesar de estar dedicando un dinero ingente. Y luego hay otra cuestión fundamental, que es que sin inversión no hay reciclaje. Desafortunadamente se han perdido dos oportunidades, con mis debidos respetos. Una, de inyectar fondos suficientes en Next Generation para todas las plantas de tratamiento que hay que hacer en base a esas obligaciones de recogida separada. Primera cuestión. Dos, a efecto tributario, algo que estaba funcionando en algunas comunidades autónomas, que era una tasa por el cobro, por el vertido, se podía volver a utilizar para inversiones. En esas inversiones en planta de tratamiento se ha convertido en el impuesto sobre el vertido, la incineración y la coincineración, que desafortunadamente no tiene una finalidad que se dedique esa recaudación a esas inversiones necesarias para tratar esos residuos y convertirlos en recursos, ¿no? Luego, por otra parte, si bien es cierto que la legislación es europea, que la tiene que transponer el Gobierno de España, tenemos un problema muy grande luego del desarrollo ejecutivo que tienen que hacer las comunidades autónomas. No es normal que cada comunidad autónoma regule cómo tiene que ser el traslado de residuos o tenga unas aplicaciones informáticas. En algunos casos es una grave carrera de obstáculos para poder trasladar los residuos. E incluso yo entiendo que ya no cumple esa excesiva regulación los objetivos que pretende Europa, que pretende el Gobierno de España, sino que incluso está yendo contra la unidad del mercado y precisamente con esos principios o esos objetivos que tenemos que cumplir, ¿no? A partir de ahí, bueno, es que hay muchas cosas que tenemos que hacer. Primero, sin inversión no hay tratamiento de residuos. Sin tratamiento de residuos no hay producto. La siguiente cuestión es que no se puede excluir ningún elemento de la jerarquía de residuos, más cuando tenemos un apercibimiento de expediente infractor por no cumplir nuestros objetivos. Igual que en aguas, España está percibida de ser sancionada por no cumplir los objetivos de residuo. Excluir alguna de las cuestiones de la jerarquía de residuos no tiene sentido. Máxime cuando hay 10 países en Europa que ya reducen el vertido por encima del 10%. Pero hay cuestiones adicionales.
Y por eso se llama jerarquía de residuos. Y aunque la valorización energética está en el penúltimo lugar, hay muchos estudios que vienen a decir que verter residuos contamina de 8 a 15 veces más, dependiendo de la tecnología que se utilice, de valorización energética. Pero es que es más, tenemos un problema geoestratégico muy grande. La valorización energética genera biogás y biometano. Bueno, pues una parte de utilizar metaneros para importar el gas que tenemos que producir, se pueden producir en esas plantas de valorización energética, que al mismo tiempo nos puede ayudar. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que evidentemente lo adecuado sería reciclar, reutilizar y convertir los residuos en materias primas, pero si no invertimos en plantas de tratamiento difícilmente se va a producir, y que no se puede excluir ningún medio ni ninguna tecnología, porque estamos en un sector que cada día se está descubriendo nuevas tecnologías que pueden ser utilizables. Y entonces no se puede excluir ninguna, si queremos alcanzar los objetivos, ¿no? A partir de este momento, yo he dicho que quería ser breve, conciso y preciso para luego, si es oportuno, generar un debate. Está claro que la colaboración público-privada es fundamental. Nosotros hemos dicho que hemos sugerido, no dicho, a todas las administraciones públicas en nuestro manifiesto SELID sobre utilización de los fondos Next Generation, en qué había que invertir, cómo había que invertir y de la manera que había que invertir. Y hablo desde el aspecto de los servicios urbanos. Nuestras empresas lo que hacen es recoger los residuos, tanto la orgánica como la separada, limpiar las calles, mantener el alcantarillado y luego tratarlos. Y estoy diciendo que lo hacemos pues solamente dando servicio a un 40%, o sea, 40 millones de habitantes en España, y estamos prestando servicio en un 80% de los municipios españoles. Yo creo que sí podemos decir algo cuando esas tecnologías, además, las estamos exportando, afortunadamente, al resto del mundo, que nuestras empresas son punteras en cuestiones medioambientales. Luego hay otra cuestión derivada de los objetivos, que es el tema de la movilidad. Cómo deberían ser los camiones de basura, los de limpieza viaria, la furgoneta, las barredoras y todo lo demás. Solo decir que si realmente, exclusivamente cambiáramos un parque, ya digo, sin excluir nuevas tecnologías como puede ser pila de hidrógeno, que se están desarrollando y que no hay que excluir ninguna, ¿no? De cambiar exclusivamente esos vehículos de gasoil a eléctricos, alrededor de 10.000, 20.000, pues estaríamos reduciendo las emisiones, lo que equivaldría a una ciudad de 1,5 millones de habitantes y evidentemente estaríamos mejorando la calidad del aire y evitando esas emisiones de CO2, aparte de la cuestión de la contaminación acústica. Yo iba a exponer en qué habría que invertir, la forma por la cual había que invertir, en qué tipo de plantas, en qué vehículos, pero si os parece bien, para generar algún debate o preguntas, os dejo que lo podáis ver en nuestra página de aselid.es. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Tendremos tiempo, tendremos a lo mejor 5 o 6 minutillos. No te creas que nos quedará mucho tiempo después de las presentaciones. Has abierto muchos temas para... Ya, has abierto muchos temas. No, pero está bien, está bien. Has abierto muchos temas para el debate. Ha vuelto a salir, que ya lo dijo José Vicente, ese replanteamiento de la jerarquía y ver si tenemos que dar más importancia a la valorización de la que se le da hasta ahora, que creo que es un señor debate, la verdad. Y bueno, no quiero tampoco entretener más, voy a dar paso ya a Julio Panizo, director de comunicación de la Fundación Fórum Ambiental. Julio, cuando quieras, el tiempo es tuyo y lo que sobre de todos. Sí. Bueno, perfecto, buenos días y gracias a IFEMA y al Foro de las Ciudades por invitarnos a participar en
en esta mesa. Bueno, quiero comenzar haciendo dos apreciaciones sobre quiénes somos, o sea, qué pintamos la Fundación Foro Ambiental aquí hablando en este foro. Nosotros somos una fundación con más de 25 años de trayectoria, en la que nuestro elemento fundamental de estructura y que forma parte de nuestro ADN es la colaboración público-privada. Por lo tanto, voy cogiendo tips de intervenciones anteriores, ¿vale? Somos una fundación que nos dedicamos fundamentalmente como eje a la cultura de la sostenibilidad. Pensamos que la sostenibilidad no es un objetivo, sino que tiene que ser algo estratégico, algo que forme parte de la propia esencia de la actividad humana. Y centramos nuestra actividad en dos ejes, que es fundamentalmente la potenciación de la economía circular por un lado y luego todo lo que es la gestión ambiental sostenible volcada en la sociedad. El hecho de que la colaboración público-privada sea parte de nuestra actividad no deja de ser ni más ni menos que parte de nuestro ADN, puesto que el patronato que constituye la Fundación está hecho tanto por administraciones públicas como por empresas privadas que toman decisiones sobre los ejes de actividad de la propia Fundación y que colaboran muchas veces en proyectos comunes coordinados y liderados por la propia Fundación. ¿Qué hacemos en la Fundación con respecto a la economía circular? Bueno, pues nuestro eje ahora mismo fundamental es un proyecto que denominamos Observatorio de Economía Circular, en lo que buscamos es un poco recoger mucha de la información que hay disponible sobre economía circular. Hay cantidad de informes sesudos de cientos de páginas con cientos y miles de datos, herramientas, gráficas, estadísticas, que en muchas ocasiones tienen muchísimo trabajo, pero que es muy difícil que luego capilaricen y lleguen a la hora de poder tomar decisiones, saber realmente cuál es la situación. Y lo que hemos buscado es intentar tomar esta herramienta de la economía circular y facilitar el acceso a esa información. Buscar identificar cuáles son los identificadores básicos que afectan a la economía española, para que sea mucho más fácil decidir cuál es el punto de partida, dónde estamos, dónde queremos llegar y qué pasos son los que vamos dando, cómo vamos avanzando en ese proceso a lo largo del tiempo. Del total de información que hemos identificado, la hemos centrado en 44 indicadores básicos que hemos dividido en 6 áreas temáticas. Concretamente tenemos una de indicadores generales, otra que es temas de circularidad vinculados con los materiales, otra vinculada con el agua, otra vinculada con la transición energética, otra con el tema de los recursos y cambios climáticos y un último sobre indicadores varios que ha salido publicado ayer. Tocamos temas vinculados, por ejemplo, con el empleo, temas vinculados con la innovación, investigación, temas de certificaciones. Voy a presentar unos poquitos datos simplemente de los 44 que hemos analizado, simplemente para que tengamos claro dónde estamos y a partir de aquí de año en año vamos a ir actualizando toda esta información con análisis de cómo está evolucionando esta transición. El primer dato que es importante tener claro es dónde estamos en este momento actualmente, cuál es nuestro punto de partida a partir de este análisis, cuál es nuestro nivel de circularidad. A nivel global nos encontramos con un nivel de circularidad ahora mismo de un 7,2% a nivel global. Tenemos que tener en cuenta que hay países con un grado de circularidad muy avanzado y otros que están empezando, prácticamente no han hecho nada, por lo tanto este dato es muy poco claro por respecto a nuestra situación con respecto a nuestro entorno económico. El dato de España ahora mismo con respecto a la situación global es un 8%. Bueno, bien, estamos un poquito por encima de la media, pero realmente en nuestro entorno se mueven unas cifras muy superiores a las que tenemos nosotros actualmente. Nos encontramos con países como, por ejemplo, Países Bajos con un 34%, Alemania tiene un 20%, Francia un 20%, Alemania un 12,9%, la media europea un 12%, Polonia un 9%, ¿vale? Por lo tanto, la situación estamos por encima de la media, pero realmente estamos muy por debajo a nivel global de circularidad con respecto a los datos que tenemos en nuestro entorno más cercano. Bueno, no todo es tan malo, ¿vale? Tenemos muchos datos que son más positivos. Otro dato que es importante es nuestra huella ecológica, es decir, cuánta superficie necesitamos para generar los recursos que necesitamos por ciudadano. Teniendo en cuenta la cantidad de población que tiene España, la cantidad de recursos que producimos en función de nuestra superficie, ahora mismo nuestra huella ecológica estaría en una situación idónea, tendría que estar en torno a un 1,7% hectáreas por habitante. Eso sería lo ideal.
¿cuál es nuestra huella ecológica actual? Es decir, ¿cuántos recursos necesitamos para garantizar lo que gastamos? Pues actualmente nos encontramos en un 3,9%, es decir, necesitamos 3,9 hectáreas por habitante para cubrir los recursos que actualmente necesitamos para garantizar nuestras necesidades. Por lo tanto, tenemos un amplio margen de mejora. Si tenemos en cuenta un poco cuál es la situación a nivel global, nos encontraríamos con que a nivel global ahora mismo necesitaríamos 2,6 planetas para garantizar la huella ecológica. O sea, la huella ecológica a nivel mundial ahora mismo sería de 2,6 planetas en función de la población mundial. Otro dato que es importante como punto de partida es cuál es la productividad de nuestros recursos. ¿Qué significa esto? Es decir, cuántos recursos necesitamos actualmente para garantizar cada unidad de económica, es decir, nuestro Producto Interior Bruto. ¿Esto cómo se calcula? Pues lo que hacemos es calculamos el Producto Interior Bruto y lo dividimos entre la cantidad de recursos. Los materiales extraídos, los materiales que importamos y los materiales que exportamos, que los restamos a los anteriores. Es un poco cómo se calcula esta fórmula. Se toma como punto de partida el dato del año 2010, que se toma como punto de partida 100. Actualmente nos encontramos con que tenemos un 220% de productividad, es decir, hemos mejorado en más del doble la productividad de nuestros recursos desde el año 2010, un dato que es muy importante y que es muy bueno. Es decir, con los mismos recursos que teníamos en el año 2010, actualmente hacemos un 120% más productivos los mismos recursos, ¿vale? Los datos son buenos, somos ahora mismo el segundo país dentro de la Unión Europea en cuanto a productividad, partiendo con esos mismos datos del 2010. Ahora mismo el primer dato lo tiene Irlanda, que vemos que estamos prácticamente con cerca de un 350% de mejora de productividad respecto a los datos del 2010, ¿vale? La media ahora mismo de la Unión Europea, si os fijáis, está por debajo del 150%. Por otro lado, tenemos que esta productividad actualmente, es decir, si el consumo de materiales que tenemos en España actualmente está estabilizado en 442 millones de toneladas en el año 2021, significa que actualmente por habitante estamos consumiendo 9,3 toneladas de material, ¿vale? El dato está estabilizado, lo cual no significa que sea bueno, sino que tiene un margen de mejora importante. Con respecto a temas vinculados con el agua, tenemos una situación circunstancial en España que es el nivel de estrés hídrico, es decir, qué cantidad de consumo de agua tenemos respecto a la cantidad de agua de la que disponemos. Nos encontramos en una situación bastante regular tirando a mala. Nuestro nivel de estrés hídrico es de 3,9 sobre un dato de 5. Ahí tenéis marcado en el mapa cómo dependiendo de las cuencas de las áreas geográficas varía. Las que tenemos marcadas en rojo son las que tienen un nivel de estrés hídrico más alto, las que tenemos en amarillo tienen un nivel de estrés hídrico más bajo. Otro dato que es importante es el riesgo de sequía, ¿vale? Que no directamente está relacionado con el nivel de estrés. El riesgo de sequía ahora mismo nos encontramos en un 2,9 sobre 5. Ahí tenéis las diferentes áreas geográficas, cuál es el nivel de estrés hídrico, el riesgo de sequía. El nivel de sequía más alto está lo que es fundamentalmente lo que es la cuenca del Mediterráneo, porque lo que estamos viendo fundamentalmente es la posibilidad de tener una sequía prolongada en el tiempo y que fundamentalmente afecta a nuestra situación geográfica en la que nos encontramos. ¿Cuánta agua utilizamos actualmente? En los datos del 2020-21, son los últimos datos oficiales que tenemos, consumimos 28.353 hectómetros cúbicos, ¿vale? Es un dato muy grande, pero hay que tener en cuenta que respecto al año 2018 hemos reducido un 4% el consumo de agua. No es un consumo desdeñable con respecto a la facilidad o la rapidez que se puede reducir el consumo de agua que tenemos para todos los usos que hay. ¿Cuáles son los usos que hacemos con esos 28.000 hectómetros cúbicos? Pues fundamentalmente el 80% va al sector primario. Un 16% va a usos urbanos, fundamentalmente, y un 3% va a usos industriales. Si queremos reducir más ese consumo de agua, evidentemente tenemos que atacar aquellas áreas donde hay un mayor consumo de ese total. Por tanto, el sector primario es el que tiene mayor posibilidad de reducir o que ese consumo de agua sea más significativo respecto al total. Otro segundo dato importante es el volumen de agua que reutilizamos.
Actualmente reutilizamos 400 hectómetros cúbicos, datos del año 2001. Es aproximadamente un 1% del total de la demanda. En datos absolutos es muy poco la posibilidad de consumo. Sí que es cierto que estamos entre las primeras cifras de consumo a nivel del entorno de la Unión Europea, pero fijaros que en datos absolutos es un dato que es muy bajo. El agua reutilizada va dirigida fundamentalmente a lo que sería sector agrícola y el sector, lo que sería jardinería a nivel municipal. ¿Por qué este dato de consumo de agua reutilizada es tan bajo? Pues fundamentalmente por cuestiones legislativas. Cuestiones regulatorias dificulta el uso de aguas reutilizadas para otros ámbitos. Otro dato importante es la regeneración de aguas residuales. Actualmente estamos en un 8% de regeneración de aguas residuales, datos del año 2021. Es un dato que no es malo, estamos entre los 10 primeros países de la Unión Europea en consumo en generación de aguas residuales, pero sin embargo el dato no es bueno respecto a lo que nos habíamos marcado. El objetivo del Plan Nacional de Reutilización marcaba para el año 2021 alcanzar un objetivo de un 22% y estamos en el año 2021 en un 8%. Por lo tanto, el dato es importante. ¿Se puede mejorar? Sí, estamos entre los 10 primeros del mundo, pero tenemos datos como, por ejemplo, como Israel o Kuwait, que están en un 90% de tasas de regeneración de aguas residuales, lo que significa que el margen de mejora, estamos entre los 10 primeros, sí, pero 10 primeros de que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, o sea, hay un margen de mejora muy grande y que se está consiguiendo en otros territorios. En temas energéticos tenemos una dependencia enorme de combustibles fósiles, no producimos combustibles fósiles, por lo tanto, nuestra dependencia es de un 71%. Estamos en un grado de dependencia por debajo de la Unión Europea, pero que evidentemente nos perjudica. Nuestra autosuficiencia fundamentalmente es en 30% y se centra fundamentalmente en dos ámbitos de producción. Energías renovables, fundamentalmente eólica, solar, hidráulica, un 44% de energía nuclear y un pequeño 2% de producción a partir de valorización de residuos fundamentalmente o energía producida a partir de residuos. Nuestro consumo total de energía en el año 2022 es 77.873 toneladas equivalentes de petróleo. ¿Dónde va ese consumo de energía total? Fundamentalmente transporte. En segundo lugar, usos industriales, un 13% para el sector servicios y un 18% lo que sería para consumos urbanos. ¿Cuál es la cuota de energías renovables del total de consumo que tenemos? Pues un 22% simplemente, ¿vale? El dato que tenemos aquí es nuestra tasa de consumo de energía renovable, está en la media europea, pero fijaros que está muy por debajo de tasas como la que tienen los países nórdicos, que se acercan a cifras próximas al 70 o al 50%. Por lo tanto, tenemos un margen de mejora muy amplio todavía con respecto a nuestra situación actual. Respecto al tema de residuos, generamos 2.230 kilos por persona en el año 2022, en total de consumos generados. En el ámbito urbano, el sector o el volumen de residuos generados es mayor, si tenemos en cuenta simplemente lo que generamos los usuarios en el ámbito urbano. Este dato aumenta a los 467 kilos por persona, ¿vale? Fijaros que este dato ahora mismo estamos por encima del objetivo del 15% que se planteó para el año 2030, está estabilizado y bajó un poquito con el COVID, pero ahora mismo estamos parados en estos 467 kilos y difícil el reducir. Nuestra tasa de reciclaje, ahora mismo estamos en un 39%, una tasa que actualmente estamos por debajo, muy próxima a lo que sería la media de la Unión Europea, pero tenemos una tasa de mejora muy superior a la que podemos conseguir. La Unión Europea marcó un objetivo de un 55% para el año 2025, de un 60% para el 2030 y de un 65% para el año 2035. Con lo cual vemos que estamos a unos márgenes de mejora bastante importante. Y en cuanto a lo que sería a la tasa de reciclaje de packaging por ámbitos de producto, pues estamos ahora mismo en cualquiera de los ámbitos de reciclaje de productos, tanto lo que sería plástico, papel y cartón, madera, metales, vidrio,
En todas ellas estamos ahora mismo por encima del objetivo marcado por parte de la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos un aspecto también importante. Un último dato, tema de plantas de biometano. Ahora mismo disponemos de solo 5 plantas de biometano aprobadas en España. Significa que a partir de los residuos podemos generar un gas que se puede utilizar como metano y meterlo al circuito. Con respecto a datos que tenemos en Europa, tenemos niveles de plantas, como por ejemplo en Francia, que están rozando los cerca de 500 plantas. Margen de mejora absolutamente grande, ¿vale? Bueno, para terminar simplemente os dejo 2 enlaces. En el enlace que tenéis ahí arriba podéis descargar, acceder a todas las publicaciones que hemos hecho con respecto a esos 6 ámbitos, con todos los indicadores desarrollados para poderlos consultar y poderlos descargar. Y en el enlace que tenéis abajo podéis suscribiros para seguir recibiendo los diferentes boletines que vayamos publicando con los diferentes datos que se vayan generando en el futuro en próximos años. Y gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Julio. Pues la verdad que hemos cubierto el tiempo bien. Quedan un par de minutillos, 3, que yo creo que podríamos abrir si hay alguna pregunta, ¿no? Quizá por parte del público que quieran trasladar a los ponentes, aprovechar este espacio, si os parece bien. ¿Parece correcto? ¿Alguna pregunta que queráis trasladar? ¿No hay ninguna pregunta? Juan, yo tengo 1.000.000. No sé si queréis hacer vosotros, aprovechar entonces hacer una última intervención sobre vuestra exposición para finalizar la sesión, y si no queréis nada más, cerramos la sesión, no hay mayor problema. ¿Nada? Pues damos por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos y muchas gracias por la asistencia.